Hola, ¿cómo están? Les quiero dar nuevamente la bienvenida a otra clase de apoyo a antropología cultural, esta vez para repasar el texto de la evolución y el contrato sexual de Fisher. Tenemos la cuestión de que en el texto de la evolución es un texto muy corto y tal vez los identificadores, de las cuestiones más importantes se notan claramente, son en pequeños párrafos o está resumido por ítems. Y después sí tiene material complementario, pero que no viene a nuestro caso. Y después tenemos el contrato sexual de Fisher, que es un texto meramente de relato. No es algo verdadero lo que plantea la autora, sino que es algo que se supone al hecho de decir, bueno, ¿cómo llegamos al día de hoy nosotros los seres humanos? ¿Cómo nos conformamos? Conformamos en el sentido de cómo nos constituimos para ser lo que somos hoy. ¿Qué pasó en otros tiempos para que nosotros tengamos algún rasgo, alguna cuestión que nos involucre de alguna manera en ese sentido? Bien, rápidamente vamos al texto de la evolución. El comienzo del texto hace hincapié en Lamarck. Lamarck es alguien que se interesa por el proceso de la evolución de las especies, tal vez no desde ese lado, sino en la cuestión de la atención a la evolución a lo paso del largo del tiempo, o el proceso del cambio, mejor dicho. En 1809, ¿no? Es importante también tener en cuenta los años, porque nos va a permitir esta cuestión de que no hubo gran diferencia en años, sí con el origen de las especies de Darwin, pero no tanto en el trabajo anterior de Darwin, que fue la selección natural, que fue en 1938. Prácticamente 30 años, que es nada para tal vez semejantes investigaciones, que obviamente arrancan de mucho más antes, pero que se publican en ese año. Hay 4 principios que propone Lamarck. Uno es la existencia de la especie que tiende a la perfección, es decir, si una especie no está cumpliendo con ese rasgo que lo pueda complementar a la perfección, en algún momento lo va a hacer o siempre va a tender a evolucionar hacia la perfección. La segunda es la capacidad de los organismos para adaptarse a las circunstancias, esta tal vez la más cercana a la postura de Darwin. La tercera es el hecho frecuente de una generación espontánea, en el hecho de decir de que una especie puede generar, no necesariamente tiene que tener un antepasado, sino que pudo haber surgido por meras circunstancias que desconocemos. Pero sí les puedo decir que los seres de herencia tienen caracteres o rasgos bien adquiridos, bien asignados. Por un lado, podemos decir que hay seres que se generan de manera espontánea, casual, pero por el otro sí que hay herencia y con rasgos bien adquiridos, ¿no? En este sentido, se va a llamar mucho la cuestión de la evolución vertical. Es decir, siempre se está en una evolución, pero que es muy rápida, ¿no? Prácticamente, en algún punto, podríamos decir como que va a saltos. Él va a decir que, la diversidad él la va a tomar como, en este sentido, un proceso gradual, la evolución vertical, y ahí es donde Darwin se empieza a interiorizar, ¿no? en estos postulados de Lamarck, y empieza a hacer sus obras, que ya habíamos dicho recién. Él surge la idea de transmutación o de la evolución de las especies. En estos textos o obras de él, sobre todo vamos a destacar 4 principios. El primero es que el mundo no es estático, sino que está en constante evolución. No solamente cuando hablamos de evolución hablamos de las especies ahora, sino también que hablamos del mundo. El mundo también está en constante cambio. El proceso de la evolución es gradual y continuo, no es estático, nunca se frena el proceso de evolución, y acá tal vez la diferencia entonces ya no es una evolución vertical, sino una evolución en diagonal, podríamos decir, ¿no? Ni horizontal tampoco, porque eso marcaría una cuestión de parate. Entonces sí, una evolución que a lo largo del tiempo siempre va a existir. Él va a decir, va a hablar de la comunidad de descendencia. Los organismos siempre están emparentados en un antepasado en común. Todos los organismos tienen algún antepasado en común que lo podamos identificar.
y es el único origen de la vida. Es decir, de una especie van a surgir un montón, pero todas que tal vez no tienen, después nosotros decimos, no tienen nada que ver una con la otra, pero van a tener el mismo antepasado en común. Todas, absolutamente todas. Acá sí, obviamente, está la cuestión de Lamarck, de que la generación espontánea, ahí sí es un criterio que no va. Y por último es la selección natural, que va a decir es la clave para interpretar el camino de la evolución. ¿Cómo es el cambio evolutivo que se propone? Bueno, puede haber dos fases que se dan por la selección. Una es el principio de variabilidad o la producción de variabilidad. ¿Cómo se produce la variabilidad? Meramente por cuestión de azar. No se tiene bien en cuenta, en algún sentido, no se tiene en cuenta, sino el hecho de que hay múltiples factores que pueden hacer que una especie se reproduzca o se extinga. Es cuestión de que, bueno, sucede y ya está, no hay algo más que la cuestión del azar. Simplemente eso. Pero la otra, que sí es una cuestión que no es del azar, y tal vez es la más importante, es la selección a través de la supervivencia en la lucha por la existencia. Es decir, una especie va a seguir sobreviviendo en el paso del tiempo si se adapta a las circunstancias que también la rodean, porque como dijimos, el mundo está en constante evolución. Si el mundo está en constante evolución, las especies también tienen que evolucionar a la par de ese mundo. Y las especies que no lo puedan hacer, evidentemente terminarán extinguidas o en ciertos criterios muy riesgosos de propagación de esa especie. Después ya había, bueno, la idea del gradualismo, Huxley, que propone un origen saltacional y en donde hay tres avances, ¿no? que se acaban con esto, con el origen del salto. Una es la adopción gradual de una nueva actitud hacia el mundo físico y su variabilidad, siempre está en constante evolución, nuevamente lo volvemos a repetir. Una es que hay una gran variabilidad de los individuos, de las poblaciones, de los seres humanos, en donde todos reconocemos factores genéticos en común, destinados que se pueden manifestar en una continuación del organismo. Ya lo habíamos hablado en un texto de racismo, en donde habíamos mencionado que todos los seres humanos partimos o sea, dentro de los seres humanos el origen lo tuvo el Homo sapiens, en algunos casos, en África. Y de ahí surge, digamos, después la expansión al mundo, ¿no? Por ende, bueno, también ahí uno tiene como esos rasgos, más allá después de todo el criterio que también repasa Darwin de la evolución. El origen generalmente se dio en África y después se dio toda la expansión. Y los procesos de evolución gradual son capaces de explicar el origen de discontinuidades, tales como nuevas especies o nuevos tipos. Es decir, que haya discontinuidad, no en el sentido de la evolución, porque eso está en constante cambio, sino en el sentido de que una evolución se acaba y surja otra, explica justamente eso. Eso es la discontinuidad y la cuestión de estos factores del azar. Por eso, el proceso de selección natural, si bien tiene una cuestión del azar, también está la clasificación muy fuerte de la adaptación a la supervivencia, que es un factor antiazar muy fuerte, ¿no? Un organismo no solo compite en base a su propia especie interna, sino que compite con las demás, con lo que lo rodea. Es decir, y con esto cerramos este texto, supongamos una especie de pez nuevo que surge, o que, bueno, obviamente, bueno, como dijimos, de un pez toma algún otro rasgo y se perfecciona y surge otro nuevo tipo. Este nuevo pez es capaz de escapar mejor de los depredadores, es mejor cazando las otras especies que tiene a su alcance, es más rápido, se adapta mucho mejor al ambiente, puede estar en diversos climas, etc. O bueno, en este caso, en diversas profundidades del mar y demás. ¿Qué pasa? Claramente,
es mucho mejor que otras. Entonces, a esas otras especies, por más que en algún punto, o sea, no sean las mismas, están compitiendo. Y si las otras especies no se ponen a la par, no empiezan a evolucionar para estar en iguales condiciones que esa especie de pez, evidentemente van a terminarse extinguiendo. O con serios problemas en su especie de poder reproducirse fácilmente. Sobre todo si encima la otra especie también tiene la cuestión de la reproducción mucho más fácil. Por eso mismo hablamos de que no solo se compite contra la especie interna, es decir, no solo vos te vas a extinguir por factores que te jueguen en contra vos solo, sino también por factores que les jueguen muy a favor a los demás. Obviamente que también es un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, si vos estás mal y encima hay alguien que está mucho mejor, justamente es obvio que la evolución ahí se va a producir de manera clara para la especie que está mejor. Bueno, y por último vamos a ver el contrato sexual de Fisher, que como dije anteriormente, no es algo verdadero el texto, sino que es un relato de cómo pudimos haber llegado a ser lo que somos el día de hoy. El texto trata digamos, habla de una especie de primate, de hombres y mujeres protohímidos, en donde empieza a establecer un mundo salvaje, un mundo difícil, duro para sobrevivir. La esperanza de vida no era la mejor, porque era donde estaban, digamos, rodeados en una especie de fauna, generalmente, bueno, también en lugares que no son muy agradables o que tiran digamos, al desierto, ese tipo de cosas, a la sabana, y por lo cual entonces se plantea la cuestión de, bueno, ¿cómo hacían para sobrevivir? O qué elementos se empiezan a poner en juego para que alguien sobreviva mejor. Entonces el texto empieza a entrar desde el lado sexual, podríamos decir. Las hembras protohímidas, cuando estaban en celo, los hombres digamos, la cuidaban, la protegían, la rodeaban para tener relaciones sexuales. Entonces, en ese proceso, la hembra estaba protegida, cuidada, le llevaban alimento, ¿no? Entonces la mantenían mucho mejor. Pero este proceso de celo no duraba permanentemente, sino que tenía un lapso de tiempo. Cuando la hembra deja de tener el proceso de celo, los hombres protohímidos buscan a otras mujeres que tengan ese periodo de celo y abandonan a la mujer, a la hembra, mejor dicho, que había estado en celo. Por lo cual, esta hembra ahora ya no está protegida, ya no le llevan alimento y se la va a tener que rebuscar por su cuenta. Y mucho peor encima si tuvo crías, por lo cual también se tiene que empezar a hacer cargo de eso, y generalmente los hombres protohímidos no se hacían cargo de sus hijos. Entonces empieza a surgir la cuestión de que por la selección natural, por esta cuestión que nosotros decimos, cuando se está en periodo de celo, se está mucho mejor. Va a haber hembras que van a poder constituirse mucho mejor en el periodo de celo. Por lo cual, que van a hacer procesos más largos, van a dar mejores orgasmos, y entonces estas hembras van a empezar a desarrollarse mucho más que las otras, porque las otras empiezan a estar condenadas a la extinción, porque al no ser protegidas, al no ser alimentadas, ellas tienen que salir a buscar el alimento y están en peligro de los depredadores. Entonces, poco a poco se va marcando una brecha importante entre las mujeres, entre las hembras que tienen el periodo de celo y las que no. Por lo cual, empieza ahí ya a surgir la cuestión de la selección, y que poco a poco ya empieza a marcar esta brecha que venimos hablando de actividad. Empiezan después a surgir otras cosas. Con el contexto de la evolución, se empieza a ver de que, bueno, nosotros digamos, los hombres son más altos
generalmente. Bueno, el texto dice que las mujeres son pequeñas y débiles, eso lo dice el texto. Se habla de la pupila del ojo, ¿no? Que también va variando, depende del género, y empiezan a desarrollarse también elementos sexuales mucho mejores, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer. La ausencia del vello corporal en gran parte del cuerpo, va a decir, no es una cuestión que sea azarosa, sino que pareciera tener un criterio de seducción muy importante, es decir, en donde nosotros tenemos vello corporal justamente porque se supone que sigue siendo algo atractivo o no está del todo mal que lo tengamos ahí. Empieza también a surgir la cuestión de intimidad. Antes la cuestión de la copulación no era algo que se daba de manera íntima, sino que eran todos rodeados, la hembra llamaba a un macho para aparearse y se apareaba enfrente de todos los demás, no había ningún problema. Sin embargo, con el tiempo empieza a surgir esta cuestión de que ya es mejor que sea en un lugar más íntimo, privado entre los dos. Bueno, se empieza a surgir la tremenda variedad de rostros humanos, que las relaciones sean recíprocas, aunque esto igual lo quiero expresar un poco más adelante, y empieza a surgir la cuestión de responsabilidad. Los machos empiezan a hacer cargo de sus crías, o empiezan a tener un poco más de empatía, simpatía, por aquellos que consideran sus hijos. Y entonces empieza a establecerse un lazo no solo sexual, sino también económico con la hembra. Es decir, ya no es una cuestión de tener relaciones y copular, sino también de mantener a la cría, y para eso tiene que salir a buscar comida, mucha más comida, para mantener tanto a la hembra como a la cría. Y ahí, en ese punto, queda establecido el contrato sexual que plantea Fisher. Es donde entonces empieza a asumir la responsabilidad de padre de familia, no tanto también, o sea, no solamente el macho, sino también la hembra, que se empiezan a poner en juego. Revolución, que empieza a tener unas consecuencias importantísimas, sobre todo, a partir de acá el texto va a empezar a hablar mucho de los sentimientos o las emociones que va a decir. ¿Qué va a pasar? Va a surgir, por ejemplo, los celos. El macho ya no quiere que la hembra copule con cualquier otro primate que no sea él, o con otro hombre protohímido, sino que quiere ya ser solamente él el que la provea sexualmente. Va a hablarse de la cuestión, o sea, así como están los celos, también está la cuestión de la unión. Empiezan a salir a cazar en conjunto, a buscar la comida también en conjunto. Está la cuestión de que se plantea el instinto de matar, que siempre existe en el hombre, producto de que se daba en esa época. Así también, esta cuestión igual creo que es criticada en el texto, o sea, de que no tenemos una cuestión de instinto de matar, sino como que se dan ciertas condiciones para que tal vez uno se llegue a eso, pero no es que uno tiene ese instinto dentro. Porque claro, Loren planteaba que nosotros muy dentro teníamos el instinto de matar, y después se plantea que solo los aztecas tenían esa cuestión de que les gustaba hacer ese hábito, por decirlo de alguna manera. Entonces empieza a cambiar, volvemos a lo anterior, empieza a cambiar la cuestión del grupo, la cuestión de la formalidad de estos lazos que se empiezan a vincular, y empiezan a surgir emociones como la compasión, fidelidad, cooperación y albergación. Pero también, así como existen todo este tipo de emociones positivas o sentimientos, va a existir lo contrario. O sea, la cuestión también de la ayuda y todo eso, ¿no? Va a existir el altruismo. ¿Qué significa el altruismo? El altruismo es la capacidad de uno para sobrevivir. Generalmente, y acá es donde la autora quiere dar a entender por qué por qué existe en algunos casos maldad, para resumir, en algunas personas en el mundo. El altruismo es la capacidad para sobrevivir. Si un macho estaba en serios riesgos de morir,
está en la, digamos, se supone que había digamos, los otros hombres protoímidos se iban a alejar o iban a huir para preservar su vida, dejando a la otra, al otro macho, al hombre, a su suerte. Y así, digamos, en la mayoría de los casos, porque también supone la autora que en donde el altruismo no existía, ambos morían. Y entonces eso poco a poco va a desaparecer. O sea, va a haber más capacidad en el ser humano de sobrevivir que de ayudar, por más que también se muera. Existen igual miles de excepciones en el mundo de eso, pero prima sobre todo para la autora la capacidad del instinto de sobrevivir. Entonces, ¿qué va a decir? Que los egoístas son los que más van a tender a la supervivencia. Y entonces acá ya empieza a surgir un egoísmo genético, y una tendencia social a hacer amistades que pueden ser falsas, no necesariamente que sean verdaderas, sino con un beneficio en el medio. Sin embargo, va a decir que estas relaciones amistosas falsas a largo plazo no van a funcionar o van a salir perjudicadas de algún modo. Va a surgir el engaño, va a surgir el miedo, agudizado por el abandono. Esto de decir la cuestión en la relación, en el lazo sexual, también con la cría, que se preocupa ya el hombre protoímido y no quiere abandonar todo eso. Y entonces se producen, todo este tipo de razas, nociones y clases superiores que se plantean supuestamente en el texto de Spencer, que ya sabemos que, no es así en base a lo que consideramos nosotros. No teniendo en cuenta los rasgos que plantea el texto en base al hombre protoímido y la mujer protoímida, sino después a la cuestión del ser humano, mejor dicho, ¿no? Esto, básicamente tomémoslo como un mero relato, vuelvo a repetir, nos va a servir mucho mejor pararnos desde ese parámetro para poder entenderlo más fácilmente. No hay que tomarlo de manera literal, es solamente un juego que hace la autora para tratar de comprender cómo llegamos a ser lo que somos el día de hoy. También, recordemos que el texto debe tener sus años y en algunos casos no sabría considerar si de todas formas hay algunos criterios que sigan siendo de la misma manera o no. Pero es como siempre decimos, el mundo está en constante evolución y por eso nunca va a ser algo igual siempre. Así que eso es todo. Igual, de todas formas, también va a haber en el blog, en la página del blog de la materia, está subido videos audiovisuales para que se enriquezcan con tanto el texto de la evolución como el del contrato sexual, que hay una entrevista a la autora que plantea todo este tipo de elementos que quiso explicar con el texto, y también, los criterios en donde se tienen que hacer hincapié. Yo trato de alguna manera también de guiarlos en base a si queda alguna duda o consulta, que también, ya saben, para eso nos buscan en las redes sociales de Todos por Sociales. También, en nuestro grupo de WhatsApp, para que no se unió, es importante si quiere sumarse, sobre todo para cuando son los trabajos prácticos y tal vez muchos estudiantes ayudan entre sí, y eso es lo positivo del grupo, sobre todo. Y también, por si necesitan alguna ayuda, les recuerdo que mi nombre es Julián Lanes, y también si me quieren buscar en las redes sociales, me buscan por mi nombre o preguntan por mí en las redes de la agrupación, que no voy a tener ningún problema en contestar mensajes de manera privada o en el grupo. Así que eso fue todo por este video con respecto a la evolución. Les mando un abrazo. Esperemos que esto siga de alguna manera con respecto al coronavirus, que se vaya disminuyendo y que pronto podamos volver a encontrarnos todos. Un abrazo.